Ya, entonces, grabando la clase me voy al chat para ver qué se comenta sobre esto que acabo de explicar, que es un repasito de las funciones, cómo determinar que una curva es o no una función. ¿Ya? Si alguien no lo sabe, es como la reflexión ahora. Ah, ya, voy a tener que repasar esto un poquito. ¿Ya? Así que funciones sería la A y la C, y como dice Cuape, la B es una relación. ¿Sí? Ojo con eso. Bien, seguimos entonces. Voy a seguir proyectando esto que está acá, repitiéndole entonces que una gran técnica para ver si es o no función es hacer rectas paralelas, y si cortan una sola vez es porque es una función, ¿cierto? Como en estos casos. Eh, pero en la B corto dos veces, así que esto va a ser una relación. Ya, eso por un lado. Lo otro es que ustedes, como forma de repaso, deben preguntarse si pueden resolver en estos casos estas ecuaciones, que son entre ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales. ¿Ya? Se, a ver si recuerdan cómo resolverlas. ¿Ok? Les doy el ejemplo de la primera, que la voy a dibujar acá arriba. ¿Ya? Dice 4 elevado a x es igual a 64. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, eso es una ecuación exponencial. ¿Vale? Nada más que eso. ¿Por qué? Porque su incógnita está en el exponente. Y una de las formas de resolverlo era igualando las bases. ¿Vale? O sea, esto nos quedaba 4 elevado a x. Y esto es lo mismo que 4 elevado a 3. Porque 64 es lo mismo que 4 elevado a 3. Y como en este caso nos damos cuenta ahora que las bases son iguales, ¿cierto? Podemos decir que los exponentes tienen que ser iguales. Y hemos descubierto que x es 3. Esa es la lógica para resolverlo. ¿Ah? No quiere decir que si yo miro este ejercicio y digo, ah, bueno, 4 elevado a 3 es 64, listo. Está bien. Está súper bien igual. ¿Ya? En el caso, hicimos el A. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de... ¿Qué puede ser? El AD. Tengo una ecuación que es más que nada logarítmica. Logaritmo de x en base 9 es igual a 3. Ya, ahí está. Y un logaritmo es un exponente. En esto nosotros podríamos pensar lo siguiente. Esta expresión logarítmica es equivalente a decir que 9 elevado a 3 es x, ¿cierto? O sea, siempre 9 elevado a ese numerito me tiene que dar el argumento. Ese es el viaje que hacíamos con una flechita. Y por lo tanto ya puedo tener yo claridad de que del valor de x, que sería en este caso 729. ¿Ya? Coloco este repaso para que ustedes lo puedan mirar, lo puedan hacer, lo podamos ir comentando ya mañana, por ejemplo. Traten de hacer lo siguiente y me digan, profe, no pude hacer el E, lo puede hacer usted, y lo vamos repasando. Pero ahora les muestro estos dos de mi parte y el tema de las funciones para que sigamos avanzando, pero un diagnóstico, o sea, ojo, necesitamos saber esto para lo que viene. Tío, Señor, tengo la duda de la C porque el exponente de la X es negativo. ya. ¿Cómo sería eso? Eh, Cuando aparece, por ejemplo, el x elevado a menos 5, eso es lo mismo que 1 partido por x elevado a 5. ¿Ya? Recuerda la propiedad entonces, si yo tengo x elevado a menos 5, exponente negativo, queda expresado esto de la siguiente forma. Así. ¿Ya? Así que en este caso nos queda 1 partido por x elevado a 5 igual a 243.
¿Ya? Eso es exactamente lo mismo que si es que el x elevado a 5 yo lo paso multiplicando, por así decirlo. Mira, voy a hacer todos los pasos. Me va a quedar 1 igual a 243 por x elevado a 5. Y el x elevado a 5, perdón, el 243 está multiplicando, podría pasar dividiendo. ¿Ya? Ahí. Entonces ahora podemos nosotros calcular esa raíz sin problema, porque eso es por una raíz. Acá si yo aplico, ¿cómo elimino el x elevado a 5, ese exponente? Aplicando una raíz a la quinta. Entonces nos va a quedar la raíz a la quinta de 1 partido por 243 igual a x nada más. ¿Ya? Y ahí tendríamos que calcular esa raíz, que sería esto, x igual a 1 partido 3. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 por 3 por 3 5 veces, ¿cierto? Me da 243. ¿Sí? O sea, eso sería aplicar la propiedad de las potencias. Por eso yo les decía, potencia es un tema que hay que saber, que hay que revisar. Espero se haya entendido. Ya, estoy... Muchas gracias, tío. Ok, estoy grabando la clase e inmediatamente se me puso un poquito más lento el lápiz. Pero bueno, estamos saliendo adelante de a poquito. Ya, les explico ahora. A continuación de ese diagnóstico, que siganlo trabajando, porque este diapo se las voy a pasar. Viene lo siguiente. Dice, por ejemplo, acá un tema que está muy actualizado. Francisca estudia el comportamiento de dos cultivos de bacterias. 1 y 2. ¿Ya? Cultivo 1, cultivo 2. Ambos comenzaron inicialmente con una cantidad de 1000 bacterias. ¿Ya? O sea, en el tiempo cero teníamos 1000 bacterias. 1000. En el tiempo cero. Después dice, el cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica cada hora. ¿Ya? El cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica cada hora. Para ella es favorable eso. ¿Ya? Así que después de transcurrida una hora ya no tengo 1000, tengo 3000. Ya. Mientras tanto, en el cultivo 2 se está probando un antibiótico. Y a cada hora la población disminuye a su tercera parte. Entonces tenemos dos situaciones. ¿Ya? De partida, en la primera, estamos todo el rato multiplicando por 3. Así que hay un factor de crecimiento. Estoy todo el rato triplicando. Y en el caso 2, en donde hay un antibiótico, tengo un factor pero que es de decrecimiento. Todo el rato estoy dividiendo por 3, porque a cada hora disminuye su tercera parte la población de bacterias. ¿Ya? Así que hay un factor que puede ser de crecimiento y que hace de que esta población crezca muy rápido y se generen curvas como esta que voy a dibujar. Así. Ustedes la conocen ya si están viendo la tele y lo que está pasando. Y hay otras curvas que crecen, que decrecen, o sea que parten acá en la cima y van cayendo de repente muy rápidamente. ¿Ya? Y esas son de crecimiento. Entonces eso es lo que le está pasando a Francisca. Y son situaciones que nosotros vamos a tener que estudiar de repente también en esta materia nueva que estamos viendo, que es la unidad 2 de este año. Ya, aquí hay un ejemplo de lo que le está pasando a Francisca. Dice, ¿qué función permite modelar la cantidad de bacterias en el cultivo 1? Recuerden que el cultivo 1 empezamos con 1000 bacterias y se están triplicando a cada hora. ¿Ya? Entonces fíjense el procedimiento que va a usar Francisca. Para hacer ese estudio, construye una tabla, que es algo que podríamos hacer nosotros siempre también, y escribe lo que muestra a continuación. Entonces, en el tiempo cero, ella tenía 1000 bacterias. Eso no es más que 1000, ya.
que es lo mismo que 1000 por 3 elevado a 0. Luego explico esa parte. Al transcurrir una hora ya tengo 3000 porque se triplicaron, ¿cierto? O sea, 1000 por 3. Al transcurrir otra hora, o sea, en el tiempo 2, voy a tener 9000. ¿Vale? Porque se triplicaron, que es 1000 por 3 por 3. O sea, lo anterior, que es 1000 por 3, que está ahí arribita, pero se triplicó. ¿Ya? Y así sucesivamente podríamos saber lo que está pasando en el tiempo 4, que son 81.000 bacterias, que es más, no es más que lo anterior, fíjense, lo voy a dibujar acá mejor, que en lo anterior, ahí está, lo que pasaba en la hora anterior, pero ahora lo triplicamos. O sea, en definitiva, yo tengo un valor inicial que son 1000 bacterias, ¿cierto? Y se triplican a cada hora. Así que tengo una cantidad inicial, voy a tener un factor que es 3, que se llama factor de crecimiento. Ya estoy escribiendo como cuando tenía 2 años. Y tenemos un tiempo, ya que en este caso es el tiempo en horas y a cada hora, qué sé yo, ¿vale? Así que si yo quisiera saber lo que está pasando en la, qué sé yo, en la décima hora, yo podría decir, ah, bueno, esto no es más que 1000 por 3, que es el factor de crecimiento, pero en la décima hora, que sería 10, ¿ya? Así, ¿qué quiero explicar con esto? Simplemente que hay una forma, una función que permite modelar la cantidad de bacterias. O sea, yo puedo crear una función que modele lo que está pasando y poder anticiparme al futuro y decir, ah, ya, después de 5 días la cantidad de bacterias que voy a tener son tantas, ¿sí? Ahora esto de repente no es tan obvio, sino que son simplemente estimaciones, aproximaciones, por ejemplo. Ya, porque, por ejemplo, ahora lo que está pasando con el coronavirus, no podemos decir que cada día se duplican o se triplican, es variable, pero podemos buscar o acercarnos a. Ahí son situaciones más complejas. En la última parte dice, en este caso, la función que permite modelar esta situación es la que acabo de escribir yo, 1000 por 3 elevado a t, pero no se olviden de colocar el f de t, ¿cierto? La cantidad de bacterias depende del tiempo, ¿sí? La cantidad de bacterias, que es ft, depende de quién, del tiempo, ¿ya? Eso puedo decir. ¿Y qué más? T es un número natural, también es el 0, por eso dice natural unido con el 0, donde ft es la cantidad de bacterias y t es el tiempo expresado en hora. O sea, aquí sale todo lo que he estado conversando con ustedes, ¿ya? Entender eso, repasarlo, ver el video que voy a subir donde estoy hablando de esto. En fin, estamos probando un video porque una de las novedades es que tenemos que grabar clases, parece. Ya. Luego de esta introducción con lo que pasaba con Francisca, ¿cierto? Continuemos. Voy a leer una breve introducción a este tema, donde ustedes deberían estar como con esas caritas ahora, así. Ah, ¿ya? Entonces dice, súper rápido voy a leer esto que es como una introducción motivacional. Miren, muchas situaciones en nuestro mundo presentan crecimientos o decrecimientos, que se pueden representar mediante una función o un modelo exponencial. Ejemplo de esto es el crecimiento natural de las bacterias, ¿cierto? El crecimiento poblacional, la descomposición química, ahí se maneja más profe Fabián, la presión atmosférica y la concentración de droga y alcohol en la sangre, entre otros. En fin, cosas que tienen que ver mucho con la ciencia, pero que hacen uso de la matemática para poder modelarse. Las funciones exponenciales se usan también en estadística, por ejemplo, para determinar probabilidad. Eso lo vamos a tener que ver con los chicos de probabilidades, pero en harto tiempo más. En el área de administración de empresa, por ejemplo, se usan estas funciones para calcular interés compuesto, que es un tema que vamos a ver está pronto, ahora con esta materia. Depreciación también. Entre las funciones exponenciales más usadas, por ejemplo, está la función exponencial que tiene una base que va a ser e,
conocida también como la función exponencial natural, donde es un número irracional súper famoso, 2,7 y algo. Lo vamos a ver. Como se menciona en el párrafo anterior, hay muchos modelos matemáticos que son exponenciales. Los logaritmos son importantes porque nos permiten resolver ecuaciones exponenciales. Ya recuerden algo, los logaritmos aparecen en las ecuaciones exponenciales cuando, por ejemplo, nosotros no podíamos igualar las bases. Si yo les decía 2 elevado a x igual a 7, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos una expresión, no podemos igualar las bases, ¿cierto? Así que aquí tenemos que hacer uso de los logaritmos y concluir, por ejemplo, simplemente que el resultado de este ejercicio es igual a logaritmo de 7 en base 2 por las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Entonces, ojo que los logaritmos aparecen cuando no podíamos resolver ecuaciones exponenciales. ¿Sí? Un repasito que tenemos que estar ahí analizando en estos días. O sea, usando logaritmos podemos hallar el valor de una variable de una ecuación cuando está usada como exponente. También hay fórmulas importantes, ojo con esto, en términos de logaritmo. Y ejemplo de esto es la fórmula de la escala Richter, por ejemplo, la cual se usa para medir la magnitud o intensidad de los terremotos. O sea, los logaritmos los usamos para eso. El logaritmo en esta fórmula tiene base 10, por ejemplo, que es un logaritmo que se conoce común. Los que tienen base 10 se conocen como logaritmos comunes. Y también los logaritmos tienen su uso en la química, por ejemplo, en la utilización en el cálculo del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia que se conoce como pH, en fin. Y una serie de otras situaciones. Entonces se dan cuenta que como que nos están acercando a nosotros o a ustedes como alumnos a estudiar la matemática un poco más cercana a la vida cotidiana. Por eso esta unidad aparece hoy en día en los colegios. Ya. Me voy a ir al chat para ver si tienen alguna consulta. Y los voy a dejar, miren, con esto. Esto es lo que vamos a leer ahora. El objetivo es describir modelos, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a describir modelos y representar gráficamente funciones. Así que vamos a empezar a recordar lo que son las funciones, las definiciones, algunos ejemplos de funciones exponenciales. ¿Ya? Pero para eso yo me voy a ir al chat por si tienen alguna consultita. O si se escucha bien, algún comentario que me puedan devolver. ¿Ya? Así que pueden escribir algún comentario. ¿Se entiende? Voy muy rápido, voy muy lento. Gracias, Omar. Nos quedan 45 minutos en donde vamos a ver esto, entonces solamente vamos a estar hablando de esto. Nada más. ¿Ya? Nicolás Díaz, recordarte que esto está quedando grabado, así que me pregunta que voy a almorzar. No lo sé. ¿Cuándo voy a subir esta clase? Estoy probando, Rocío, en subir esta clase, en grabarla primero. Ya me di cuenta que el lápiz se me puso un poquito más lento. Quizás tengo abiertas muchas cosas también. Pero grabando esto lo subo terminando la clase. ¿Ya? Eso. Bien. Gracias por los comentarios. Y vamos a seguir con este Power entonces para que sigan anotando, tomando apuntes. Este Power igual lo voy a subir, lo van a tener ahí para ustedes, etcétera. Dice así. Lo primero que nosotros vamos a estudiar son las funciones exponenciales, chicas, chicos. Las funciones logarítmicas vienen después, así que lo primero que vamos a tener es este tema, por lo menos una semana, hasta que madure bien y de ahí pasamos los logaritmos. ¿Ya? Dice que las funciones exponenciales son funciones en las cuales la variable independiente está en la posición de exponente. Algunos me dirán, bueno, ¿cuál es la variable independiente? Es la x.
Entonces yo voy a tener una función como esta, miren, f de x igual a, voy a inventar algo, 3 elevado a x, ¿ya? Así que se supone que f de x también se conoce como mi y. Y esa es mi variable dependiente. Depende. ¿De quién? De x. X es la que manda, por así decirlo. En el ejemplo anterior de Francisca, el que mandaba era el tiempo. Dependía del tiempo cuántas bacterias tenía. Así que esta es mi variable independiente. Ya. Dicho eso, entonces, releo. Las funciones exponenciales son funciones en las cuales la variable independiente está en el exponente. Recordemos que al tener, por ejemplo, 3 elevado a 5, al 3 lo vamos a llamar base y al 5 lo vamos a llamar exponente o potencia, también se le llama. Ya, o sea, se dan cuenta que los textos dicen muchas cosas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, así que están buenos para volver a leerlos cuando estudien. A las funciones exponenciales se les llama de acuerdo también a su base. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una función exponencial de base 3. Si yo les coloco ahora una función exponencial de base 5, la lógica es pensar de que esa función crece mucho más rápido que la de base 3. ¿Ya? Entonces hay unas que crecen más rápido y otras. Imagínense que ahora viene un matemático hoy día a la televisión y dice, uy, el coronavirus está creciendo en base a esta función. Estoy inventando una tontera solamente, 3 elevado a x. Sí, ¿y qué está pasando en Argentina? Le preguntan. Ah, ahí hay modelos que anuncian que el crecimiento es 7 elevado a x. Uy, ahí sería terrible, nos damos cuenta que ese crece mucho más rápido que lo que está pasando ahí arriba con la f de x. O sea, hay unas que crecen más rápido que otras. ¿Ya? Bien. Definición. Recuerden cuando yo hacía clases colocaba definiciones, observaciones, ejemplos, ejercicios. Acá pasa lo mismo. Sea x cualquier número real. ¿Ya? La función exponencial de base a es una función, ahí dice, de la forma f de x igual a elevado a x, donde a es un número real, positivo. Tengan claro esto entonces. La función exponencial, voy a explicar esa definición, se va a escribir en términos generales así, chicos. F de x igual a elevado a x, ¿vale? Se supone que a siempre va a ser un número real positivo. Ya, una cosa interesante es que a tiene que ser distinto de 1. Si fuera 1 no tiene sentido. Imagínense calcular ustedes una función 1 elevado a x. Esa es una función constante. Todo el rato me va a dar 1, porque 1 elevado a 5 es 1. 1 elevado a 6 es 1. 1 elevado a 7 es 1. ¿Se dan cuenta? Así que la base tiene que ser positiva. Otra razón por la que la base tiene que ser positiva es porque si la base fuera negativa, por ejemplo esto, menos 2, y el exponente fuera 1/2, en otras palabras nosotros estaríamos con esto, ¿cierto? Y eso no es un número real. Y las funciones, queridos cursos, las estudiamos en términos de los números reales. Se acabaron los números complejos. Aquí no estamos los números complejos. Eso es un tema súper aparte. ¿Ya? Entonces, una expresión así como esta no tiene sentido. Es por eso que la base sí o sí siempre va a ser positiva. ¿Ya? Y nunca va a ser 0, 1, porque no tiene sentido que sean esos números. ¿Vale? Aquí les coloco 5 ejemplos. Espérenme un poquito, voy a borrar toda esta cosa que he estado haciendo. Y les coloco 5 ejemplos de funciones exponenciales. Y lo más probable es que su primer trabajo sea graficarla, hacer trabajos como eso. Miren, la primera, la más simple, f de x igual a 2x. Después tengo una función g de x que también es exponencial porque, ojo, la variable independiente está en el exponente. Solo por eso. Ahí está, 3 elevado a x. Y le estamos sumando 2. ¿Ya?
El 2 es como una constante que todo el rato se suma, ¿cierto? Se suma. Después tenemos una que quizás se ve un poquito más compleja, h de t, que es esta función que está acá. Ya la variable independiente es t y está allá arribita se le está restando un 1 por alguna razón, dependiendo de lo que sea. Después acá abajito en la 4 tenemos una función en donde la gran característica es que a, o sea la base, es una fracción propia, es un tercio. Es como lo que dijo Francisca, que al paso del tiempo, cada una hora, las bacterias se reducían en su tercera parte, ¿cierto? Ahí el factor de decrecimiento es un tercio, ¿ya? Porque cada rato le voy quitando la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Bien. Y la 5 es una función nueva y muy utilizada en estudios de ciencia, computación, etcétera, que es la función e elevado a x. Y aquí dice, e es un número irracional cuyo valor es un decimal infinito, ¿ya? Y es no periódico, o sea, no tenemos cómo transformarlo en una fracción, el número e. El número e está a nivel de número importante en la matemática como pi, ¿cierto? Como phi. Y aquí yo sé que hay hartos alumnos que les gusta matemática. Y que incluso sé que hay gente que ha estado mirando documentales, cosas así. No está de más que vean, si están aburridos algunos, un buen documental sobre el número e. Da mucho que hablar. Es un número súper importante en matemáticas. Y se ve poco en el colegio. Ya. Ahí la dejo por si acaso. Vamos con algunas observaciones. Que creo que algunas ya las dije. No se incluye, por ejemplo, la base a igual a 1, porque si a es 1, tendríamos una función constante, que es la que está aquí, f de x, 1 elevado a x es igual a 1. No tiene sentido estudiar eso. ¿Ya? En algún momento yo di un ejemplo. Por ejemplo, la cantidad de comida en el mundo ha crecido exponencialmente. Sin embargo, la repartición dentro de los países sigue siendo como constante, así. Es decir, se le sigue repartiendo a ciertos lugares las mismas cantidades que hace muchos años atrás. Y los países que siguen teniendo una pandemia como la hambruna, la siguen teniendo. O sea, esto lo decía, por ejemplo, un filósofo importante sobre cómo crecían algunas situaciones en los seres humanos con respecto a otras, como que no habían correlaciones. Ya, dato curioso solamente para nosotros. También se excluyen las bases que son negativas, ¿cierto? Por si alguien me hubiera preguntado, profe, ¿qué pasa si la base es negativa? Entonces aquí estaba la respuesta. ¿Ya? Se excluyen porque tendríamos que excluir muchos valores del dominio de la función, por ejemplo, si la base fuera un -2. Si yo les dijera, ya chiquillos, ¿saben que las bases negativas funcionan? Ya, funcionan, pero van a tener que eliminar números. Y a eso se refiere con esto. Vamos a tener que excluir muchos valores. Entonces, en base a eso, mejor se llega al convenio de que las bases negativas no se estudien. De hecho, si ustedes ahora van a GeoGebra, esa aplicación que hemos utilizado de repente, y grafican una exponencial como esta, por ejemplo, grafican esto. Intentan graficar esto en un graficador común y corriente, les va a aparecer un plano cartesiano y no les va a aparecer ninguna curva. No les va a aparecer nada. Cuando aprieten Enter, no aparece nada. ¿Ya? Pueden hacerlo con el GeoGebra. Bueno, y eso pasa por estas situaciones que están acá. Tenemos raíces negativas que no son números reales y las funciones están en términos de los números reales. No se olviden nunca eso. Ya nunca van a estudiar en el colegio algo que se conozca como funciones complejas. No, eso no. Cuidado acá dice, mucho cuidado. Es importante distinguir, y lo digo muy en serio, es importante distinguir entre esta función que acabo de apuntar, f de x igual a x cuadrado,
la cual es una función polinomial de grado 2, ¿cierto? O sea, es un polinomio de grado 2. Tienen que distinguirla, diferenciarla de esta función g, que es 2 elevado a x, la cual es una función exponencial de base 2, ¿ya? En una función polinomial la base es una variable y el exponente una constante, pero en una función exponencial la base es una constante y el exponente una variable. O sea, en definitiva, si yo les coloco esta función, la base es un exponente, no, ¿qué estoy diciendo? La base es una incógnita y el exponente una constante. Si yo la grafico, esa función me va a quedar una parábola, ¿ya? Y la otra función, que es esta, es una función exponencial de base 2. Es muy distinto porque aquí la incógnita está en el exponente y la constante está en la base. Y esta, si yo la grafico, tiene un es así una curva. Son cosas muy distintas, así que no se vayan a confundir. ¿Ya? Por favor. Próximamente, no esta semana, pero próximamente vamos a hacer un test y van a aparecer estas cosas y tenemos que tener cuidado en estas situaciones para no caer en los errores. Ya. Bien. ¿Están cansados? Me voy al chat a ver si hay alguna impresión, alguna carita. Estamos grabando. Voy a hacer una pausa de 30. Miren, llevamos 30 minutos grabados de esta clase que pretendo subir, a ver si Dios me acompaña. Y lo que estamos estudiando son simplemente funciones, fíjense que aquí anda mejor el lápiz, funciones exponenciales, en donde usted tiene una base y tiene un exponente, y ese exponente es mi incógnita. Al tiro me voy al chat porque sé que alguien me habló por ahí. Ahora, esta base es muy importante distinguirla, porque ahora vamos a encontrar una base A que va a ser mayor que 1, ¿cierto? Pero también vamos a encontrar esa base A que es un número que es menor que 1 y mayor que 0. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a tener la función que hemos estado mostrando todo el rato, 2 elevado a x. Y acá vamos a tener la función, por ejemplo, 1/3 elevado a x. ¿Ya? También estas funciones pueden tener algún factor multiplicándose, multiplicando todo el rato. Me explico. Pueden tener un valor k que está multiplicando a la exponencial. Sigue siendo exponencial porque siguen teniendo su incógnita en el exponente. Esa x, recuerden siempre que se llama variable independiente. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo y ahora lo que vamos a estudiar bien es qué pasa cuando la función es mayor que 1 y qué pasa cuando la función está entre 0 y 1. En una recta real, aquí está el 0, aquí está el 1. Entonces una cosa es que mi base esté acá, ¿cierto? En una fracción propia. Y otra cosa es que mi base esté de aquí hacia allá, hacia el infinito positivo. ¿Ya? Son dos cosas distintas, las vamos a estudiar en la siguiente parte de este video porque lo voy a dividir en dos.